Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, y por la iniciativa, más todavía, porque creo que la propuesta que están haciendo de desarrollar webinars que dan cuenta de toda la experiencia que se desarrolla en América Latina respecto a los REA es algo muy importante. Especialmente porque nuestra región no se caracteriza por la visibilidad en estos temas. Pido disculpas también porque he tenido problemas con el sonido en mi computadora, así que estoy transmitiendo desde el celular, espero que se escuche bien. Si pueden darme un feedback de que está todo ok, así comienzo. ¿De acuerdo? Virginia también me va a ayudar, mi tocaya. No siempre me ha tocado tener otra Virginia, así que vamos a ver cómo nos arreglamos, de cuál Virginia hablamos. Me vas a ayudar entonces con la presentación porque desde el celular no la puedo manejar. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Como les decía mi tocaya, vamos a estar compartiendo un poco lo que hemos hecho en estos 10 años de trabajo, en primer lugar desde el programa de entornos virtuales de aprendizaje de la universidad, y ya después desde el 2015 la articulación que también tenemos desde el PROEVA con un ámbito más abierto que es el núcleo REA. Y también, bueno, todo lo que hemos trabajado en conjunto con numerosos actores del área de la educación en particular, las tecnologías educativas y más recientemente en lo que es educación abierta a lo largo de estos años a nivel de la región, que creemos es algo muy importante para nuestra experiencia, ¿no? Para lo que es la capitalización de nuestra experiencia. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Si podés, Vir, me pasás a la siguiente y les cuento un poco, bueno, entonces, ¿qué es el PROEVA, no? Y por qué estamos ahora celebrando además los 10 años de nuestro trabajo. El programa de entornos virtuales de aprendizaje, el PROEVA, nace en 2008 en la Universidad de la República con el objetivo de desarrollar estrategias de integración de tecnología en la universidad y en particular el desarrollo de una plataforma. Eso fue como los primeros cometidos, pero que en realidad había algo como subyacente o lo que involucraba, los objetivos que involucraba el desarrollo de lo que es el programa de entornos virtuales de aprendizaje, era favorecer la equidad en el acceso a la educación superior, generalizar la educación superior en todo el territorio nacional. Nosotros en esa época todavía estábamos con muchas dificultades para establecer digamos, las inequidades territoriales en un país aún muy chico, con una universidad muy centralizada en Montevideo. Entonces había un componente muy importante de lo que era la adopción de los entornos virtuales de aprendizaje vinculados a la equidad territorial. También, bueno, todo lo que tiene que ver con las dimensiones de género, las estudiantes que son trabajadores en nuestra universidad, todo eso iba como el objetivo en ese momento de la generación. Ese sigue siendo un eje fundamental de nuestro trabajo, el tema de la equidad en el acceso a la educación superior, es, digamos, el eje estructurante de todo lo que hacemos y es también lo que nos ha llevado a trabajar en temas de educación abierta. Voy a pasar a la siguiente. Quería compartir con ustedes, no voy a profundizar estrictamente en lo que ha sido todas las estrategias que hemos desarrollado para lo que es la generalización de la integración de tecnología en la universidad, sino fundamentalmente algunas lecciones aprendidas que hemos tenido, que también han ido como de algún modo inspirando o conduciendo hacia una conceptualización de la educación abierta. En primer lugar, una de las lecciones aprendidas que tuvimos fue lo que es la creación de comunidades de aprendizaje de prácticas, que fue un eje estructurante de nuestro trabajo, que implicó desarrollar una serie de, digamos, en una universidad, macro universidad como es la Universidad de la República, con altos niveles de federación y de autonomía de las facultades,
desarrollamos una comunidad que estaba articulada o sea, con actores desde las diferentes facultades y generando marcos comunes desde una comunidad coordinadora, podemos llamarle así. Esa comunidad se sostenía en el desarrollo de estrategias presenciales y virtuales, una agenda de formación y el desarrollo de investigación sobre las prácticas para poder ir desarrollando nuestra experiencia como programa académico. Esa primera lección aprendida, creemos que da cuenta de lo que a nosotros, para qué nos sirvió, para comprender la importancia de que las redes no son los sistemas tecnológicos, sino que son los sistemas humanos, son las personas, y que la innovación se da a nivel de las comunidades, son las comunidades las que son innovadoras. Entonces es muy importante trabajar desde un enfoque, yo diría hasta territorial, y ir haciendo ese camino de ir situando las innovaciones en las prácticas concretas en los territorios. Una segunda lección aprendida, y pasamos a la siguiente, es el tema de esto de que hablabas de las redes de innovación. Nosotros trabajamos desarrollando una serie de estrategias que ya aquí, esto fue ya a partir del 2009, involucraba el desarrollo de REA. Había una línea de financiamiento que se estableció desde la universidad que estaba enfocada a lo que es el desarrollo de estrategias semipresenciales, a distancia y desarrollo de recursos educativos abiertos. Ya por ahí, por el 2009, esa convocatoria ya integraba esta dimensión de los REA. La universidad ya había estado implicada en algunas series de seminarios con la UNESCO, tratando de comprender lo que era en ese momento algo que todavía no teníamos muy claro, qué eran los recursos educativos abiertos, hacia dónde teníamos que ir. Pero ya estaba ahí en la agenda esa cuestión de los REA integrados a lo que son los procesos de digitalización o de virtualización de las prácticas de enseñanza. Entonces, esas redes de innovación estaban construidas por los docentes que iban aplicando estas líneas de llamados a financiamiento para el desarrollo de innovaciones educativas, estrategias semipresenciales aplicadas especialmente a lo que era la enseñanza de grado, la creación de una red vinculada al PROE, una red de docentes que participaban en trabajos, en seminarios abiertos a toda la comunidad universitaria, y el desarrollo de investigación sobre la práctica, sobre el hacer, para ir estableciendo protocolos y modelos aplicables a otros contextos. Entonces, esto de las redes de innovación también ha sido como un puntapié para pensar que todas las estrategias de innovación o de desarrollo de integración de tecnología tenían que estar situadas en las prácticas, en las comunidades, pero a la vez ir trabajando en espirales de innovación y que estos espirales fueran abiertos, o sea que todo lo que se desarrollaba y tratando de que fueran derramando a nivel institucional y que no quedaran compartimentados en lo que era la experiencia de los grupos docentes involucrados. Una tercera lección aprendida fue el modo en que desarrollamos el propio trabajo de creación de cursos y materiales en la plataforma EVA. Podemos decir que esta forma está caracterizada por la diversidad, la creatividad y la apertura. No desarrollamos una estructura basados en lo que es la libertad de cátedra y también en el desarrollo de comunidades de creación. La participación era voluntaria, autónoma, gestionada por los propios docentes, y esto implicaba que no había estándares de calidad explicitados ni formatos preestablecidos, sino que la creación se iba generando desde el hacer a partir de estrategias de formación docente descentralizada y con carácter local y bien situado en las didácticas específicas de los campos disciplinares, en procesos de formación en la acción que implicaban estrategias de coordinación de los equipos docentes y la conformación de estas redes de docentes innovadores,
y también el apoyo a los proyectos de innovación educativa. Entonces, siempre estaba esta cuestión de que la creación de los recursos educativos y de los cursos estaba puesta la responsabilidad y la creatividad localizada en los docentes, ¿no? Y en esas capacidades de creación. Y esto también creo que se vincula mucho con el tema de los REA. Y la lección aprendida 4, que esto llegó por ahí por el 2013, después de todas estas experiencias, y de un poco pensar lo que es los entornos virtuales de aprendizaje como un componente más de los ecosistemas digitales de aprendizaje. Esto es abrir el juego a la intervención de otros componentes, tanto sean digitales, ¿no? O sea, sistemas tecnológicos, como también comunidades de creación, como los propios articulación de todos esos componentes en una conceptualización de ecosistema digital de aprendizaje. Y en ese momento, en 2013, también fue acompañado por decisiones que toma la universidad en relación a este asunto, que nos impulsa también desde la propia conformación de las políticas a un mejor uso y más abierto de los entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, nosotros conceptualizamos en ese momento a qué entendíamos por educación abierta en educación superior, y esto estaba en ese momento pensado desde lo que era el desarrollo de recursos educativos abiertos, ya lo que es también en la integración de las prácticas educativas abiertas, estas no entendidas solo como en ese momento se entendían que era el uso de los REA, ¿no? Las prácticas abiertas para el uso de REA, o sea, la centralidad de los REA, sino pensar el abrir las prácticas, así como en la universidad, cualquiera puede, en nuestra universidad, cualquier persona puede entrar a un aula de clase, implicaba utilizar los sistemas tecnológicos para abrir las prácticas, y a eso le llamábamos prácticas educativas abiertas, el desarrollar estrategias que permitieran sacar afuera lo que sucedía dentro del aula, dentro de las paredes del aula. Otra de las cosas que creemos que ha sido muy fundante y muy importante en nuestra práctica, como prueba, es la centralidad del uso de software libre, vinculado a lo que es en los procesos de soberanía tecnológica, ¿no? Entender el uso de software libre como soberanía tecnológica, y ya en ese momento que se empezaba como a vislumbrar las cuestiones vinculadas a la privacidad, al tema del uso de los datos personales, y los riesgos que entrañaba, por ejemplo, el uso de software privativo, la contratación de software o de servidores externos, incluso en nuestro país habían ya algunas experiencias, por ejemplo en el caso del Ceibal, que tiene aún los servidores localizados fuera del territorio nacional, las plataformas son desarrolladas en el exterior y se contrata el uso de esas plataformas, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos una estrategia diferente que estaba sustentada en el uso de software libre para todo lo que era el desarrollo de ese ecosistema digital, que implicaba muchas dificultades, porque no tenemos un gran volumen somos 7 personas, de los cuales solo 3 son informáticos, y entonces, o son con perfil informático, ¿no? Vamos a llamarlo así. Entonces, había ahí una dificultad de desarrollo, pero también una apuesta al software libre como ámbito para la soberanía tecnológica y para la protección de la privacidad de las personas. Ahí también se daba todo un debate respecto a si usar las redes abiertas, ¿no? En aquel momento teníamos muchas dificultades en ese sentido, si impulsar el uso de Facebook, si impulsar el uso de las redes sociales como ambientes para la enseñanza. Y teníamos el debate de que en aquel momento todo era, bueno, usemos Facebook para enseñar, y nosotros decíamos, bueno, podemos ir a enseñar al McDonald's, pero tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos para las personas, tiene sus implicancias.
que están ahí como latentes en términos de mercantilización, y también advertíamos de los riesgos de la privacidad. Y por otro lado también era el empezar a desarrollar el uso de licencias libres y abiertas. En aquel momento en Uruguay estaba todavía muy poco comprendido el tema del licenciamiento abierto. Desde el PROEVA impulsamos la instalación del capítulo Creative Commons Uruguay. En ese momento, en 2013, es que empezamos a convocar a múltiples actores que estaban vinculados al tema de la cultura, de lo que era la incipiente cultura libre. Había mucha gente haciendo muchas cosas, comunidades vinculadas a Wikipedia, comunidades vinculadas a música libre. Entonces, y bueno, y todos los que estábamos trabajando en educación vinculados al tema de los recursos educativos abiertos. Entonces, a partir de ahí es que impulsamos esa creación del capítulo Creative Commons, que por suerte se logra consolidar y que ahora tiene un trabajo. Nosotros ahora no estamos vinculados estrictamente a lo que es el propio desarrollo del capítulo, pero sí trabajamos en conjunto y ha permitido el trabajo que los compañeros han desarrollado, ha permitido que se haga una comprensión muy grande dentro de lo que es por lo pronto la comunidad universitaria, en las comunidades de creación, de lo que es el uso de las licencias abiertas. Entonces, bueno, ese era digamos, el escenario que situábamos, la articulación entre los ambientes digitales y algunas políticas educativas, tecnológicas y de derechos de autor. Voy entonces un poco a mostrar en líneas generales cuáles son digamos, las características del ecosistema digital abierto del PROEVA. Tenemos la centralidad del EVA porque es realmente el ambiente donde los docentes desarrollan sus prácticas con tecnología. Allí también en ese momento descubrimos algo muy interesante. De los estudios que hacíamos en 2012 profundizamos mucho en el análisis de qué era lo que estaba pasando en el EVA, cómo se estaba utilizando. Y ahí descubrimos un tema que al principio decíamos, bueno, hay un uso muy potente, muy centralizado en el acceso a los materiales de estudio, en lo que le llamábamos un uso como repositorio. Y bueno, ya este uso, que es el uso más generalizado en el mundo, revinculado a los entornos virtuales de aprendizaje, o sea, hay una mayor centralidad en el acceso a los materiales que en lo que refiere a los usos más interactivos o más vinculados a la actividad y a la comunicación, y eso nos preocupaba y nos sigue preocupando desde el punto de vista pedagógico, pero también entendimos, escuchamos a los estudiantes cuando decían que en ese momento ya habían pasado unos años, ¿no? Y permitían ver una generación que había entrado sin el EVA y había tenido el EVA de por medio, y que hablaban de cómo eso les permitía acceder a los materiales de estudio, que les había cambiado la vida. Entonces, ahí descubrimos una literatura a partir especialmente del trabajo con SCAN, con Evelyn Heidel, que nos vinculó con todo lo que estaban haciendo en temas de bibliotecas ocultas, de Shadow Libraries. Ya ahí estaba desarrollándose un proyecto vinculado al tema de las bibliotecas ocultas, y ahí nos permitió conceptualizar dos cosas. Uno, el tema de la importancia del acceso a los materiales de estudio y esa zona, lo que se llama esa zona gris, vinculada a lo que es el acceso a los materiales de estudio y cómo ese tema está invisibilizado, los costos, las dificultades en el acceso. Y que la única solución que tienen las universidades es el tema de las bibliotecas. Después voy a profundizar un poco en ese tema porque en Uruguay tampoco había conciencia de que no habían excepciones para la biblioteca, por lo tanto el tema del préstamo de libros era penado por ley. Ahí es donde empezamos a trabajar más en temas de acceso a materiales de estudio, también vinculado a un proyecto que después voy a hablar un poquito más, que es el proyecto Latin, que tenía que ver con libros de texto abiertos, que empieza a desarrollarse en esa fecha también.
Y nos metemos mucho en temas de derechos de autor, en temas del tema de las bibliotecas ocultas, de cómo también ahí veíamos cómo los docentes digitalizaban material y colocaban el material allí, los estudiantes, todo aún pasa en relación al EVA ahí, y por supuesto todos infringiendo la ley, ¿no? Entonces, también había en ese momento, y aún creo que ahora, una idea de que el uso, nosotros también teníamos esa idea de que el uso educativo tenía excepciones y que entonces tú podías digitalizar, podías fotocopiar, y todo eso era ilegal. En ese año también se da que confiscan una serie de fotocopiadoras que estaban alrededor del edificio de la universidad, y entonces decimos, bueno, ahí como que se empieza, salta como hacia adelante el tema de las dificultades que implica las cuestiones del trabajar en los contextos digitales con las barreras del copyright. Y nos volvemos activistas, o sea, nos metemos en temas de REA y nos metemos también en temas de activismo vinculados a lo que, bueno, en Europa le llaman fixed copyright o right copyright, o mejorar las cuestiones del acceso de las personas a las fuentes del conocimiento, ¿no? De la cultura y del conocimiento. Y tenemos ahí un grupo de investigación vinculado a ese tema. Patricia Díaz, por ejemplo, ha trabajado mucho en el análisis del comparativo de las asociaciones y limitaciones al derecho de autor en Uruguay y en la región. O sea, hay toda una línea de investigación ahí. Entonces vuelvo al tema del ecosistema digital, lo que estaba pasando en el EVA, el tema del EVA como biblioteca oculta, y alrededor de eso lo que empezamos a llamar como más EVA, que son el desarrollo de una plataforma multimedia abierta con licencias Creative Commons, donde empezamos trabajando en lo que era el desarrollo de polimedias abiertas, que ahora tenemos más de 300 horas grabadas de polimedias, que tradicionalmente en el mundo en general se desarrollan digamos, no se abren, ¿no? Y nosotros tenemos todo lo que es el desarrollo multimedia, incluso las clases grabadas, que ahora estamos trabajando más fuertemente en eso, como práctica abierta, como estrategias con licenciamiento abierto. Es un portal abierto a la comunidad, abierto a cualquiera que quiera desarrollar estrategias en este sentido, no solamente para la universidad. Trabajamos mucho con el Ministerio de Desarrollo Social, incluso en cuestiones vinculadas al tema de accesibilidad. O sea, hay una serie de líneas de trabajo vinculadas al tema de lo multimedia abierto y el multimedia desarrollado no solamente con licencias abiertas, sino también que los propios sistemas de creación son automatizados y son con el sistema OpenCast, que es de código abierto, es software libre. Después, todo lo que involucraba las cuestiones de los recursos educativos abiertos, al principio muy centralizado en lo que fue el desarrollo de Latin, y después ahora más vinculados al desarrollo de REA y el desarrollar ahí empezamos a trabajar, bueno, ¿cómo hacemos? Nosotros creamos un repositorio para nosotros, ¿cómo le damos sostenibilidad a eso? ¿Cómo le damos calidad? Y ahí empezamos a explorar las conexiones, que en ese momento tampoco había mucha comprensión respecto a, bueno, cómo desarrollar una estrategia de REA y a la vez estar trabajando en temas de acceso abierto. En ese momento estábamos también involucrados en lo que era la creación del repositorio institucional de la universidad, y trabajábamos en esa comisión y en conjunto ir pensando, bueno, el acceso abierto y los REA son cosas separadas, pero pueden ir juntas. Tenemos que ir creando un repositorio para cada cosa, las personas tienen que ir buscando de dónde acceder, dónde están las cosas. Tenemos que conectarlo al EVA, cómo conectar al EVA con los REA, si los recursos se producen, los recursos digitales se producen en el EVA, cómo conectar el EVA con el repositorio para que sea automatizado, o sea que donde el docente aloja los recursos, eso esté conectado con el repositorio de REA. Y después, otra estrategia que es vinculada al tema de cursos abiertos, a que todavía realmente no hemos podido meterlo, o sea, dentro de todo este escenario, primero fue multimedia
y ahora estamos tratando mucho más de vincularnos a las cuestiones de desarrollo de REA. Eso también fue después del 2015 con la creación del núcleo, que ahora después les voy a contar. Pero tenía que ver con que todas las cuestiones de investigación y desarrollo estaban vinculadas a esta cosa de cómo conectar todo esto, y cómo ir a donde la gente está y donde desarrolla las cosas y que los sistemas se adapten a esos modelos de creación. Bien, entonces, por acá andábamos con el tema del ecosistema digital abierto, que estamos trabajando, aún falta muchísimo, hay mucho para trabajar, especialmente en lo que es el cambio cultural, pero también en lo que es la difusión de las herramientas. Por ejemplo, el sistema de clases en línea, que es también con software libre, está integrado a la plataforma, nosotros desarrollamos webinars, pero también pueden los docentes integrar en sus prácticas el abrir la clase a través de estrategias de clases en línea. Bien, seguimos entonces. Este es el portal multimedia, que como lo pueden ver, lo que integra, que les contaba anteriormente, y el sistema de clases grabadas, que es un sistema que permite la grabación automatizada de clases. Nosotros trabajamos en esto con un proyecto con la Universidad de Vigo, y el primer montaje de todo esto, que incluyó también el desarrollo de la sala, fueron alrededor de unos 100.000 euros que conseguimos de financiamiento de la ESID, pero ahora todos esos sistemas que, como era hardware abierto, también fuimos desarrollando unas soluciones de bajo costo, alrededor de unos $5.000, se puede montar un sistema de grabación automatizada de clase, y estamos trabajando con otra línea de financiamiento que desarrolló la Comisión Sectorial de Enseñanza, que incluye esta cuestión de instalar equipos de grabación automatizada en algunas aulas, especialmente por temas de masividad. Y entonces estamos empezando a dotar algunas de las salas en algunos servicios de este tipo de sistemas, ¿no? Y, bueno, tienen procesamiento de lenguaje natural, segmentación automática en relación a las diapositivas, se puede hacer zoom sobre el pizarrón, bueno, un montón de cosas que han llevado muchísimo trabajo porque es software libre, pero a la vez también nos permite pensar en temas de sostenibilidad. Y bueno, y las clases en línea. Estoy pasando las diapos, Vir. Lo que hablaba antes, el tema de las clases grabadas, y ahora esto es lo que es el sistema de clases en línea, que está integrado al EVA. Bueno, esto ya más o menos lo conté, entonces voy a pasar bueno, también las polimedias, los cursos abiertos, y lo que es el trabajo en el desarrollo de recursos educativos abiertos vinculado al sistema, al repositorio de acceso abierto. Ahora estamos pensando, bueno, estamos trabajando en eso, en lo que es el desarrollo de colecciones de REA en el repositorio de acceso abierto, de modo que todo esté articulado. Es un trabajo que implica la articulación de muchos actores bueno, y también el desarrollo de investigación. Bien, lo otro que les comentaba, que hemos trabajado en temas de alfabetización en derechos de autor. Ahora sabemos que a partir de la visita de Jane, que vino la semana pasada, nos permitió también comprender que mucho de lo que hacíamos tenía que ver con cuestiones con esto que se llama alfabetización de derechos de autor o copyright literacy, que implicaba tomar muchas de las investigaciones en temas de acceso a materiales de estudio que habíamos hecho, por ejemplo, este caso que es la campaña Derecho de Autor, que implicaba tomar los resultados de investigación de acceso a los materiales de estudio, empoderar a la asociación de estudiantes respecto a esta información para que pudieran trabajar en lo que era en la transformación de la ley de derechos de autor, ¿no? O sea que aún se consiguió a partir de esta campaña y el trabajo muy amplio que desarrollaron los estudiantes respecto a este tema,
la aprobación de la media sanción en Senado y todavía está ahí dando vueltas en diputados, pero estamos trabajando en temas de excepciones y limitaciones para el uso educativo, de investigación y bibliotecas. Y también vinculando siempre la cuestión de los REA a la cuestión del copyright. Esto es también una cuestión también que es un diferencial, se dio por nuestra práctica. Como ven, todo lo que fuimos conceptualizando tenía que ver con respuestas a nuestra práctica y también a las cosas que nos preocupaban. Tradicionalmente el movimiento de los REA, el movimiento de lo que es la lucha por la transformación del copyright, o las excepciones y limitaciones, iban separados, eran como comunidades separadas, porque las propias licencias abiertas fueron creadas como un modo digamos, de pasar, de manejarse en los contextos digitales con reglas que permitieran la reutilización, pero desde la propia concepción del copyright como estaba. En cambio, esas dos áreas, ¿no? de los REA y el área de las asociaciones de limitaciones, nosotros las concebíamos articuladas, porque son como dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, trabajar en lo que era el desarrollo de REA, de publicar como REA todo lo que, por ejemplo, fuera desarrollado con fondos públicos en las universidades o en la educación pública, y lo mismo con respecto a la investigación, y por otro lado, luchar por que todo lo que es el acervo cultural, que por supuesto no puede ser publicado como REA, porque digamos, son materiales de estudio, que son incluso de autores que aún no están en dominio público, pero que ya hace muchos años digamos, que publicaron sus obras. Ahí tendríamos que trabajar en cómo hacer posible que las prácticas que estaban desarrollando nuestros docentes fueran legales, y aún no lo son. Entonces, bueno, lo veíamos como eso, ¿no? Como una cosa articulada, la mejora del acceso al material de estudio y la promoción de los REA. Ahí estamos ya por 2015. Todo esto, como siempre se daba a partir, paso a la siguiente, Vir, como nosotros siempre esto lo veíamos desde nuestro trabajo a nivel internacional, ¿no? Porque tenía que ver con proyectos, estoy en la siguiente diapo, Virginia, porfa. Tenía que ver con proyectos que estaban con financiamiento, muchos con financiamiento a nivel del exterior, o sea, tenía que ver con proyectos de investigación y desarrollo, ¿no? Y entonces, naturalmente se daba esa proyección local, regional y la cuestión de la internacionalización, ¿no? Porque en realidad tenía que ver con las propias redes y proyectos internacionales, las redes de investigación, los proyectos internacionales. Entonces siempre estaba esa cosa como nosotros le llamamos, tejer la trama, ¿no? De vincular lo local, lo regional, lo internacional y articular sectores y actores, ayudar a que la gente que trabaja en diferentes palos. Uruguay es un país muy chiquito, pero también está todo muy compartimentado, porque la torta es chiquita, todos peleamos por el mismo pedacito de torta, ¿no? Tenemos una sola universidad, entonces la fragmentación se da por las facultades, tenemos, digamos, como que hay muchas dificultades para el trabajo articulado y coordinado, ¿no? Entonces, un papel siempre ha sido esto de poder sentar a la mesa a las personas para tratar de ir favoreciendo las transformaciones. Lo mismo con respecto al tema de los diálogos interdisciplinares, ahí creo que ha sido muy importante el trabajo en LACLO, porque nosotros estamos convencidos que por un lado se da todo lo que es la investigación y el desarrollo de tecnología que luego se aplica a la educación, tecnologías educativas, pero se da separado de la gente que trabaja en pedagogías o que aplica o que integra esa tecnología. Entonces es muy importante esto del diálogo entre los campos disciplinares que van como por carriles diferentes y que entonces después se desarrollan tecnologías para preguntas pedagógicas que no existen, ¿no? Y después se desarrollan respuestas pedagógicas a tecnologías que se imponen. Entonces ahí hay todo un tema de trabajo fuerte en lo que es el favorecer ese diálogo interdisciplinar.
La intervención informada, o sea, siempre trabajar en secuencias de investigación, desarrollo, innovación, investigación, el salir afuera, y estos ejes de soberanía tecnológica y equidad en el acceso a la educación como los ejes clave. Paso a la siguiente, acá les muestro algunos de los proyectos que desarrollamos. El proyecto de Vial, que tenía que ver con, nos mete en los temas de accesibilidad y virtualización accesible, y eso también inaugura toda una línea que luego terminamos de conceptualizar como recursos educativos abiertos y accesibles. Esto ha sido un trabajo muy fuerte de la profesora Regina Motz, que es la otra persona que coordina conmigo el núcleo REA, con la que venimos trabajando desde el 2001. Ella es del área de tecnologías y fue realmente quien visualizó esta cuestión de los recursos, la accesibilidad de los REA y la articulación entre lo abierto y lo accesible. Y mucho tuvo que ver con el trabajo que se desarrolló en Esvial y en paralelo también el proyecto Latin, que también esto fue lo que permitió esta conexión, ¿no? En esa misma época, del 2012 al 2015, tuvimos dos proyectos de investigación, uno sobre accesibilidad, otro sobre libros de texto abiertos. Estoy en la siguiente diapo. Entonces, esa articulación también nos permitió como conceptualizar esa articulación, ¿no? O sea, eran proyectos financiados por la Unión Europea, entonces también nos permitía eso, desarrollar estrategias que tenían alcance no solamente en nuestra universidad, sino en otras universidades a nivel regional. Nosotros, con respecto al proyecto Latin, estuvimos a cargo de lo que fue la estrategia de adopción del proyecto, y uno de los trabajos que hicimos fue desarrollar un concurso para la creación de libros de texto y tratar de que se desarrollaran una plataforma para el desarrollo de comunidades de interés por temáticas y también de comunidades de escritura. Y abrimos el juego a que se incorporaran otras universidades de la región. Entonces eso llevó a que no solamente estaban implicadas las 8 universidades que eran miembros del consorcio, sino que terminamos involucrando 500 docentes de toda América Latina, de todas las universidades que podían integrarse a estas comunidades de escritura. Se financiaron 30 proyectos de creación de libros de texto. Y bueno, luego de eso hemos luchado por la sostenibilidad de este proyecto muchísimo, no hemos logrado conseguir más financiamiento. Para nosotros es un proyecto entrañable, el proyecto Latin, que también fue fundacional para profundizar los vínculos de todo lo que ha sido la comunidad del ACLO, que nos ha permitido desarrollar otro montón de cosas a partir de eso. Pero este proyecto entrañable requiere de mayor financiamiento, requiere de poder darle continuidad, porque realmente creo que fue un punto clave en lo que ha sido el desarrollo de REA a nivel regional, ¿no? O sea, como proyecto regional de recursos educativos abiertos, y en particular la perspectiva colaborativa. Siempre nos han destacado a nivel, uno a veces no se da cuenta, pero conversando con gente en el exterior, me decía, bueno, este es el único proyecto de creación colaborativa de libros de texto abiertos, ¿no? Y bueno, sí, es interesante pensar cómo en América Latina la creación requiere de la dimensión de la colaboración, y que se daba esta colaboración vinculada a que docentes de diferentes facultades, de diferentes universidades que trabajan sobre una misma temática pudieran desarrollar libros que luego pudieran ser adaptados a sus contextos particulares, ¿no? Entonces tenías docentes de diferentes países trabajando sobre una misma temática, cosas que a veces desarrollando un mismo libro, ¿no? Entonces decíamos, bueno, a veces pasa que en las facultades tenemos, no sé, en diferentes carreras la materia estadística, ponele, ¿no? Y nos cuesta muchísimo pensar digamos, que se pueden desarrollar los libros, los materiales de modo centralizado y que se pueden dictar de modo descentralizado, ¿no? A esto se puede, así es como se puede pensar el tema de la colaboración y la creación colaborativa de REA, ¿no? Otra cosa muy importante fue la creación de la Red Iberoamericana para la Usabilidad de Repositorios Educativos, que también estuvo muy vinculada al proyecto Latin, pero más ahí con la conexión con la gente con la que veníamos trabajando en la Universidad de Vigo. Se suma la Universidad de Santiago de Compostela. Después mi tesis de doctorado se mete vinculada a esta red. Y
y bueno, y ahí también nos permitió, digamos, como poner el foco en muchas de las cosas que veníamos trabajando en los diferentes grupos, en cuestiones de adaptabilidad, de usabilidad, de aspectos pedagógicos de los REA, cuestiones de plataformas. Y yo creo que también una de las cosas interesantes que permitió la red Riure fue el desarrollo de los workshops de recursos educativos abiertos, ¿no? Que también ahí nos permitió como vincularnos con la región y crear visibilidad de lo que se hacía con la región, y ahí se generaron muchas alianzas con diferentes actores de la región. Algunas veces se hizo vinculado al ACLO, otras veces se hizo vinculado a otros eventos, pero la idea era poder llevar ese workshop de red. Llegamos a desarrollar cuatro workshops de REA a lo largo de los años de trabajo con la RIURE. Y bueno, y ahí pasamos al núcleo REA. En 2015 se crea el núcleo interdisciplinario de recursos educativos abiertos y accesibles en el espacio interdisciplinario de la universidad, ante una convocatoria que había de gente que ya estaba trabajando como núcleos existentes. Bueno, permite crear formalmente lo que veníamos haciendo, una unidad académica interdisciplinaria que actualmente involucra a más de 30 investigadores, que además también lo conceptualizamos integrado a organizaciones de la sociedad civil y de gobierno, ¿no? Nosotros desarrollamos investigación y capacitación en temas de inclusión educativa, favoreciendo el acceso a los recursos de aprendizaje. Ese es como el eje del trabajo del núcleo REA. Pasamos a la siguiente, que la otra, porque esto ya lo mencioné. Pasamos a la otra. Ahí está. Acá voy a un poco a la anterior, Mir, por fin. Ahí está, gracias. Lo otro que nos parece importante, más allá del tema de los proyectos que les podemos contar, es un poco, después de estos años, ya llevamos 3 años trabajando, nos permitió también, bueno, tratar de comprender cuál era nuestra práctica, cuáles eran los rasgos particulares de nuestra práctica, cuáles eran también nuestras lecciones aprendidas respecto a lo que es el trabajo interdisciplinario. El trabajo del núcleo REA amplió las potencialidades enormemente de lo que es el trabajo que veníamos haciendo desde el PROEVA, y nos permitió focalizar y a la vez articular con múltiples actores de la universidad y grupos de investigación de diferentes áreas: bibliotecología, sociología, comunicación, psicología, derecho, digamos. Y también esto de lo que decíamos, la participación de la sociedad civil, ¿no? O sea, pensar los REA desde un enfoque integral y como un área interdisciplinaria e intersectorial, que no se puede abordar ni desde la tecnología solamente, ni desde la cuestión del pedagógica solamente, sino que implica la participación de muchos campos disciplinares para poder pensar las diferentes estrategias, tanto de desarrollo como de adopción. Me voy a la siguiente. Nosotros trabajamos focalizados a partir de proyectos. Trabajamos mucho en temas de formulación de proyectos porque además el proyecto, lo que fue la creación del núcleo permitió financiamiento durante 2 años, ¿no? Y bueno, había que salir a ganarse la vida y poder hacer cosas, y entonces trabajamos mucho en temas de proyectos. Nos ha permitido triplicar el financiamiento inicial, pero también lleva muchísimas horas de trabajo esto de focalizarnos en temas de proyectos, pero que también permite esto de ir generando configuraciones de diferentes equipos, de diferentes actores, y esto también de trabajar no solamente a nivel local, sino también a nivel regional en América Latina. La siguiente, lo otro que comentaba respecto ya anteriormente, esto de lo que es, bueno, esta palabra de conectando los puntos nos permitió conceptualizarla cuando presentamos un trabajo al Open Education Global, que había un punto que era Connecting the Dots,
y que tenía que ver con esto de cómo articular los diferentes, nosotros ya lo veníamos haciendo en nuestra práctica, pero eso nos permitió comprender que veíamos, nosotros siempre habíamos visto todo integrado, ¿no? El acceso abierto con los REA, ya me había venido la divina Javier Atenas, había venido a dictar cursos dentro de la maestría vinculados al tema de los datos abiertos como REA, veníamos haciendo también cuestiones vinculadas incluso a la analítica del aprendizaje y los REA, siempre tuvimos metido la cuestión de los REA y el software libre, o sea, siempre estuvimos conectando todos esos nodos que siempre como que tienen culturas y comunidades diferentes. Bueno, nosotros hemos trabajado mucho en esto de conectar esas cuestiones, ¿no? Trabajar con la privacidad por defecto, la protección de los datos por diseño, y incluir esta perspectiva en todas las acciones, ¿no? Esta perspectiva transversal de la conexión de los componentes del movimiento abierto como un todo. También trabajamos desde un marco de acción político, ¿no? De política educativa y también de política social. Estoy en la siguiente, Vir. Ahí va. La investigación científica para nosotros se desarrolla desde un marco de activismo social y político. Y los actores que son beneficiarios, por ejemplo, después les voy a contar un ejemplo más profundamente respecto a lo que es el proyecto de Biblioteca Digital Accesible, que es un proyecto que desarrollamos en el marco del Tratado de Marrakech, una de las primeras bibliotecas digitales accesibles de la región, que tiene que ver con el trabajo desde la propia formulación con los equipos de las organizaciones sociales, en este caso la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, o sea, no es desarrollar investigación para que los sectores sociales se la apropien, sino involucrar desde el primer momento y desde la propia concepción del núcleo a los actores, a los beneficiarios en los procesos de investigación, buscando la transformación de las condiciones sociales. Esto que hablábamos antes también de tejer redes, que es convertirse en un espacio de tracción, conectando actores sociales, gubernamentales, a las ONGs, para permitir el desarrollo de políticas y de prácticas, ¿no? Y generar esa incidencia política a partir desde el hacer, ¿no? Desde esa conexión entre las personas. Estamos convencidos de que muchas de las cuestiones vinculadas al desarrollo tienen que ver con las personas, ¿no? O sea, siempre son las personas. Todas estas cuestiones son historias de personas que han estado conectadas con unos con otros y que permiten ir generando comprensión desde el hacer y también ir generando políticas desde las prácticas y ir generando conceptualizaciones, ¿no? Y lo que ya también hablábamos de la cuestión de la integración regional, que siempre está como ahí, como algunas estructuras de base que tenemos, que son el LACLO, que permite ir sabiendo que, bueno, hay gente de diferentes palos, que hace diferentes cosas y que podemos ir generando esas articulaciones, también socios a nivel europeo, que también siempre están ahí en la vuelta como para poder ayudar a profundizar las cosas que hacemos, ¿no? Y un trabajo fuerte de favorecer la visibilidad de las acciones que se hacen en América Latina, eso también es un aspecto político, ¿no? O sea, y pensar la incidencia desde ese lugar, ¿no? De contribuir, como lo que ustedes están haciendo, contribuir a la visibilidad de lo que se hace, que por cuestiones incluso hasta de cómo se publica, nosotros por ejemplo, en latín, muy pocas de las publicaciones se hicieron en inglés, entonces también no aparece en el mapeo, por ejemplo, de lo que son las estrategias de textos abiertos, ¿no? Entonces siempre aparecen experiencias a nivel del norte y sin embargo es difícil darle visibilidad, ¿no? Entonces toda esta cuestión política de la visibilidad es muy importante para nosotros. Y bueno, acá les muestro algunas fotos de lo que es el tema de lo que fue la biblioteca, el desarrollo de recursos educativos abiertos y accesibles,
o el trabajo que hacemos con el MIDES en transcripción por lenguaje de señas, o tenemos un EVA, un Moodle accesible que también está abierto a la comunidad para el desarrollo de estrategias de formación, por ejemplo, de funcionarios del Estado. Bueno, esas cosas, ¿no? El ir conectando. Y lo mismo, una experiencia muy reciente, que es el proyecto Praxis, de formación pedagógico-didáctica en tecnologías y práctica docente, que inicialmente estaba pensado desde estas comunidades de práctica, pero que fue tomando un impulso muy, muy fuerte en temas de prácticas educativas abiertas, y ahora estamos trabajando justamente en poder investigar sobre nuestras prácticas de cómo fue el trabajo no solamente el tema del desarrollo de webinars, sino en una red social académica que estamos testeando desde el año pasado, desarrollada en base a él, que permite estrategias de reflexión sobre las prácticas en contextos abiertos. Está siendo muy interesante, y bueno, ya tendremos cosas para contar un poco más. El proyecto está cerrando en febrero del año que viene. Bien, para ir cerrando, quería compartir, obviamente, todas estas líneas que fui compartiendo hasta ahora vinculadas a las cuestiones de lo que es el Uruguay. Eh, Todas son líneas abiertas, todas son líneas que requieren profundización. Una de las cosas que creemos que tenemos que ir transitando es en ir pasando de las prácticas a las políticas, ¿no? Pero también en un interjuego informado, o sea, las políticas tienen que estar muy fundadas en las prácticas. Entonces estamos ahora trabajando fuertemente, ahora estamos organizando el 19 de septiembre, en el marco del evento de la celebración de los 10 años del PROEVA, el primer encuentro nacional de educación abierta, y la idea es poder dar visibilidad a lo que se está haciendo a nivel del país. Hay otro actor muy importante, que es la red REA, que se desarrolla desde el Consejo de Formación y Educación, que ha favorecido también el involucramiento de profesores de enseñanza primaria y media en temas de desarrollo de REA. Y en conjunto estamos armando este encuentro nacional, que intentamos que vaya también hacia la formulación de un documento que permita implantar la filosofía de los REA en lo que es la producción de material académico para el sistema de educación pública. Pensando para ir cerrando en lo que es los desafíos que tenemos a nivel de contexto latinoamericano, es importante, una de las cosas que yo estoy haciendo en mi tesis tiene que ver con pensar la incorporación de los REA desde varios componentes que usualmente no se tienen en cuenta, que tiene que ver con la cuestión de la identidad personal y profesional de los docentes, la importancia que tiene la agencia de los docentes en lo que es la adopción de los REA, pero los docentes no están aislados, están en el marco de un currículum que los determina, que muchas veces se olvida ese componente en la adopción de los REA, se arman más marcos que parecen que son, que pueden ser aplicados a cualquier contexto, y las particulares condiciones de nuestra región y cómo esas determinan los contextos de los sistemas educativos y las particularidades de los currículum universitarios, pensando el currículum como la práctica, los procesos y las determinaciones que hay de los contextos didácticos, de los contextos organizacionales, de los contextos externos, o sea, de los países, hace que la implementación de los REA no se pueda pensar o sea, es importante pensar desde lógicas situadas, en qué estamos. No es lo mismo pensar en la incorporación de REA en una universidad norteamericana, como es Stanford o el MIT, a lo que puede ser una universidad en América Latina, en la Universidad de República, por ejemplo. Entonces, hay que darse cuenta de que estamos trabajando en determinados contextos que son de inequidad, de pobreza persistentes. Después de una década de progresismo, no hemos logrado superar las deficiencias en términos de estas inequidades, y hay fuertes diferencias en los niveles de desarrollo de los países. Niveles de población viviendo en zonas rurales, la población indígena con las particularidades, con cuestiones lingüísticas y también de exclusión. No hay una priorización del gasto público en educación, altos niveles de rezago de desvinculación educativa, la educación superior, que es inequitativa, es fundamentalmente urbana y para los sectores de mayores ingresos, por más que estemos pensando en universidades como puede ser las universidades argentinas o la Universidad de la República, que son gratuitas y abiertas. Los filtros se dan previo al ingreso a la universidad.
hay un acceso desigual a las tecnologías, fuertemente determinado por el nivel socioeconómico, y aún pensando en las cuestiones de todos los que han sido la dotación de equipos a través de los modelos uno a uno. El acceso desigual no se da solamente al tema de las cuestiones del acceso a los dispositivos, sino fundamentalmente de las cuestiones de la alfabetización digital, las competencias digitales, ¿no? Entonces, en este escenario, pensar los REA en el contexto latinoamericano es pensar, estoy en la siguiente bit, es pensar entonces en cuáles son las condiciones en las cuales se adopta, ¿no? Y ahí tenemos que la región aún está en las primeras etapas de adopción, aunque digamos, creo que hay en este momento un ambiente fermental y que estamos estableciendo, logrando establecer finalmente conexiones y haciendo visible lo que hacemos. Un ejemplo es lo que ustedes están haciendo. Hay grandes desequilibrios en la adopción de los REA vinculados a cuestiones lingüísticas, a las brechas digitales, los sistemas educativos cerrados. No es lo mismo pensar en Europa, que tiene la Comunidad Europea, que tienen un sistema integrado de educación superior, por ejemplo, a pensar en América Latina, que está todo compartimentado, que no tenemos ningunos niveles de articulación a nivel de cooperación regional, ni financiamientos a nivel regional. Entonces, todo se queda compartimentado en los países y entre los países también en compartimentaciones. La falta de visibilidad, de movilización y articulación de las experiencias existentes. Hay liderazgos, básicamente está situado en liderazgos institucionales, o sea, son instituciones, la Universidad de la República, la Cátedra de Educación Abierta en Brasil, las experiencias que hace Bernard Westermann en Chile, en la biblioteca, las cosas que se hacen en el TEC de Monterrey, o sea, son liderazgos institucionales, y todo muy basado en proyectos y con muchas dificultades de sostenibilidad. Y seguimos aún con ausencia de políticas nacionales y políticas institucionales muchas veces contradictorias. Entonces ahí hay realmente serias dificultades, ¿no? Y no son solamente aspectos contextuales, ¿no? También pasa que como decía antes, los modelos de adopción son muy colonialistas. O sea, se basa todo en los modelos que funcionan en determinados contextos, que son los que generan la literatura, que son los que generan los modelos de los REA, y nosotros venimos de otros lugares, venimos de lugares donde justamente se digitaliza todo, se pone todo, y no cumplimos la ley, y seguimos adelante igual, porque lo importante es que los estudiantes accedan, ¿no? Entonces, hay una literatura muy mesiánica vinculada al acceso a la educación para el mundo, pero aún hay una brecha muy grande entre productores y consumidores, ¿no? Y muchas de las cosas se piensan, vinculadas a los REA, todo el modelo de los REA es muy colonial. Entonces, hay que pensar en cómo podemos desarrollar modelos de adopción alternativos, contextuados y situados en nuestras comunidades. Estoy ya creo que es en la última, ahí está, de los desafíos, ¿no? Necesidad de construir modelos de adopción alternativos, contextuados y situados, ir de lo global a lo local y lo comunitario. Como decíamos antes, las innovaciones se producen en las comunidades. Son las personas, son los territorios. Hay una abundante evidencia de investigación respecto a temas, por ejemplo, de reutilización, de REA, que los procesos de reutilización se dan a nivel de comunidades pequeñas, entre las personas que se conocen. Nadie va a ir a Merlot a buscar un recurso educativo abierto. Primero porque no está en su idioma, segundo porque está lejos de su práctica. Es muy probable que los procesos de reutilización se den en contextos entre personas que se conocen. Entonces hay que pensar desde los propios desarrollos y de las estrategias de desarrollos tecnológicos y de las estrategias de adopción, desde el sentido ir alternando lo global, traducirlo al ambiente de lo local, pensar lo comunitario y volver a hacer esos círculos de informar hacia afuera lo que hacemos y darle visibilidad. Las metas hay que fijarlas de las necesidades y las condiciones de la región, de nuestros países, nuestras localidades, nuestras instituciones, desde nuestras propias misiones.
La semana pasada, o la otra que estuvimos con Jane, yo le comentaba que, bueno, nuestras universidades, las que tienen tan a fuego la misión de la heredera de la reforma de Córdoba, que tiene que ver con el acceso a la educación, las cuestiones de la libertad, la gratuidad en el acceso, la ausencia de exámenes de ingreso, por ejemplo, esa concepción de la educación superior como un bien común y no como un bien propio de una persona para formarse como profesional, sino pensar las universidades como ámbitos de desarrollo para los países. Esa concepción es totalmente diferente a lo que puede ser las universidades donde se gesta el modelo de educación abierta, que tiene que ver con modelos elitistas, segmentados, donde realmente el acceso a la educación está muy segmentado por niveles, y tenés los community college, y tenés los que son para las personas, para los obreros, para que se formen, y luego tenés las universidades de élite. Entonces, cuando uno está pensando en sistemas de educación superior diferenciales, que tienen misiones diferentes y tienen visiones sobre la propia educación superior que son diferentes, no podemos pensar en esa integración acrítica, porque nosotros venimos haciendo la UBA, por ejemplo, todas las universidades de América de Argentina, como las universidades de Uruguay, la Universidad de la República, trabajan en temas de educación abierta desde hace 200 años. O sea, nosotros hacemos educación abierta, nuestras aulas son abiertas, nuestras cátedras son libres. Entonces, esa concepción hace que nosotros debamos pensar en estos escenarios, para qué con nuestra misión y nuestros modos nuestras culturas institucionales, nuestras culturas nacionales, desde qué lugar tenemos que pensar los REA. O sea, trabajar en temas de apropiación crítica y empoderamiento, el tema de la cooperación regional e internacional, un enfoque integral, intersectorial, interdisciplinario, y pensar también políticas educativas. O sea, creo que el gran desafío es pasar de las prácticas a las políticas. Bueno, por acá voy dejando y espero la conversación ahora. Bueno, ha sido sumamente interesante. Acá, no sé si me escuchan bien por Yo escucho allí. bien. Que ha sido sumamente interesante todo lo que has comentado a partir de todos los proyectos e iniciativas que han tenido, que han podido desarrollar en la universidad. Hola, hola, hola. Y bueno, ahí está Fernando. Sí, perdón. Y seguramente hay muchísimas preguntas para hacerte. Tengo ahí algunas que ya fueron haciendo. Nada, muy interesante, Virginia, todo lo que presentaste. Me desconecté ahí un segundito justo ahora. Primero, Martín Tena de Guadalajara, México, te pregunta, ¿cómo lograron conciliar o reunir los recursos educativos abiertos y la producción científica en un solo repositorio? Muchas experiencias, por ejemplo la mexicana, separan y no les dan el mismo peso a los REA versus a los académicos. Bueno, sí, ese es un trabajo en el que estamos aún. Básicamente creo que la conexión tuvo que ver con que nosotros participamos desde un inicio en lo que fue la creación, o sea, como integrantes de la comisión que creó el repositorio institucional, nosotros ya estuvimos involucrados. Entonces, ya de por sí teníamos como una participación. No obstante, después cuando se crea la comisión directiva, digamos, del repositorio, la comisión sectorial de enseñanza queda afuera, ¿no? O sea, hay eso que tú decís, ¿cómo se llamaba el compañero?
de Guadalajara. Ahora sí, disculpa, repetime la pregunta. ¿Cómo se llama el compañero de Guadalajara? Martín Tena. Martín, como dice Martín, hay una gran separación entre la enseñanza e investigación, es una separación que es parte de la tradición de las universidades, entonces las cosas de enseñanza parecen como que son de menor importancia, ¿no? Nosotros veíamos, por ejemplo, cuando estábamos viendo lo que era la experiencia de la referencia, todo lo que fue el proyecto de la referencia, que era la implementación de repositorios de acceso abierto y la conexión entre los repositorios de acceso abiertos de América Latina. Nosotros decíamos, ¿por qué no está incorporado el tema de los REA en estos repositorios? Entonces, yo creo que fue, por un lado, el trabajo de ya estar desde la propia concepción del repositorio vinculados a la creación, y que eso nos permitió estar cerca de los equipos técnicos que estaban trabajando luego, trabajaron en lo que es el desarrollo del repositorio, y el empezar a comprender que un modelo de sostenibilidad para nuestra estrategia de recursos educativos abiertos estaba vinculado a lo que es el repositorio de acceso abierto. Todavía hay mucho trabajo para hacer. Por ejemplo, nuestro repositorio aún no tiene implementada las políticas de autoarchivo, o sea, aún se hace de las bibliotecas. Entonces estamos ahora trabajando mucho con el tema con las bibliotecas universitarias, perdón, en diversas políticas que tienen que ver con, por ejemplo, el repositorio de la Biblioteca Digital Accesible está también como una excepción dentro del repositorio institucional. Entonces, son como muchas líneas de trabajo que todas van construyendo el repositorio para que todo esté articulado. Perfecto. Te sumo otra pregunta, Virginia. Sí. Bueno, Sabrina Martínez de Uruguay, excelente el webinar. Toma un poquito de agua mientras te leo algunos comentarios. Ada dice, gracias Virginia por compartir la experiencia de la Universidad de la República. Excelente presentación. Vamos arriba a la celeste. Ese lo agregué. Son todas amigas, no valen eso. No. Ahí viene gente de Córdoba saludando. Una pregunta de Karina Córdoba. Felicidades por la experiencia de trabajo y por darlo a conocer. Mi consulta es saber a qué apunta la modificación que se planteó en derecho de autor mencionada. Bueno, a la introducción de excepciones y limitaciones para el uso educativo de investigación y bibliotecas. En Uruguay no hay excepciones para ninguna de estas funciones. El préstamo de bibliotecas está penalizado, no hay excepciones para, por ejemplo, digitalizar un capítulo de un libro o ponerlo dentro de un EVA o mostrarlo en una clase, o tampoco hay excepciones para desarrollar una obra dentro de una escuela. Son cosas que parecen locas, pero es así, tenemos muy pocas excepciones. Entonces, el proyecto de ley apuntaba a incorporar excepciones para que se fuera legal acceder a estos tipos de recursos para estas funciones, ¿no? Aún está sin aprobar. Sí, justo vi, creo que ayer o hoy, Jorge de Ártica había hecho algún comentario sobre que se cumplió un aniversario de cuando habían habido como un allanamiento a las fotocopiadoras. Fue en 2013, hace 5 años. Hace 5 años. Bien. ¿Querés contar cortito qué pasó? ¿Qué pasó? Lo conté recién en la presentación, justo lo conté. Pero tiene que ver con esto, con que se allanaron las salas de fotocopias que habían alrededor de la universidad. Y a partir de ahí emergió todo un debate en torno a este tema. De hecho, mucha gente, los autores, los de las que están organizados, como resistencia a la ley, le llaman la ley de fotocopias. Y se va a acabar el mundo porque tenemos excepciones y limitaciones. Ahora justo estaba armando, tenemos un evento que también estuvimos hablando con Virginia, ¿por qué no podíamos hacerlo? Porque estamos con la agenda medio superada. El 6 tenemos un evento que es organizado por la OMPI, que justamente por el Ministerio de Educación y Cultura, que justamente busca
visualizar los problemas que tenemos en los nuevos contextos de enseñanza en entornos digitales y las dificultades que se tiene porque tenemos muchas restricciones al uso de los recursos, ¿no? Por ejemplo, ahora también cuando estuvo Jane, trajo una camiseta que como si fuera, tiene impresa, como si fuera ¿vieron la tabla periódica de los elementos? Bueno, esa enorme cantidad, era como la tabla periódica, pero de las excepciones y limitaciones al derecho de autor que hay en el sistema legal en el Reino Unido. Y podían llenar toda una camiseta. Si nosotros fuéramos a hacer esa camiseta, sería una línea. Entonces, realmente es uno de los sistemas más restrictivos, y hay mucho para trabajar en este sentido, especialmente en el cambio cultural, en hacer comprender que no se va a terminar la industria editorial, no se va a terminar la industria del disco, porque ya ese modelo ya está muerto. Claro. Es un zombie. Lo que sucede es que sí tenemos que reglamentar justamente para que se puedan defender mejor los derechos de los autores y los derechos de los usuarios. Yo tal vez, mientras se van haciendo algunas otras preguntitas, quisiera ir a una consulta un poco más macro, ¿no? Bueno, también desde ARIA, desde la red de educación, venimos trabajando en esta tesitura, digamos, de visión. Vos nombraste en algún momento, bueno, esta cuestión de los puntos de encuentro y entre los distintos movimientos, ¿no?, de apertura. Y recién acabas de mencionar la cuestión del cambio cultural necesario. ¿Cómo, si tendrías que dar en ese sentido, ¿no?, cómo empezar a comunicar las tramas entre los distintos movimientos, no solamente en Uruguay, sino también como pasa a nivel regional? ¿Cuáles podrían ser los principales incentivos o que ustedes también, como lecciones aprendidas que han tenido ustedes sobre cómo incentivar que estos distintos movimientos de datos, de investigación abierta, educación abierta, se puedan llegar a conocer, a encontrar un poco más y a trabajar en conjunto? Bueno, para nosotros fue un proceso natural, por eso es que, digamos, obviamente es importante pensar cómo fue el proceso, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene también muchas condiciones, por ser un país tan chiquito, hace que nadie pueda desarrollar las cosas solo, o sea, no puedes desarrollarlas solo ni para adentro ni para afuera, porque no tenés mercado, no te da el capital, digamos, la masa crítica no te da para compartimentar, es más para conectar, ¿no? Entonces, eso también hace que algunas cosas sean más simples. Yo creo que hay que pensar justamente comunicacionalmente estas cosas, ¿no? O sea, por un lado, desarrollar espacios de encuentro, concebir, por ejemplo, el ejemplo de lo que hace Nelson Piedra en Ecuador, que ustedes lo presentaban la otra vez, que él combina cuestiones de linked data con REA, ¿no? O sea, desde la investigación, mostrar esas evidencias de conexión de cosas. Y eso luego llevarlo a la afuera de la investigación y juntar a los colectivos en ambientes, en conferencias, en mesas, para que hablen entre sí. Es un trabajo de largo aliento, porque no es solamente la cuestión de lo que puede ser los nodos del movimiento abierto, sino que hay atrás, por ejemplo, entre lo que es REA y Open Access, que sería lo mismo, lo que está atrás es la división entre investigación y enseñanza y las diferentes valoraciones que hay sobre la investigación y la enseñanza, el modo en que se valoran los materiales de enseñanza y cómo se valoran los productos de investigación. Entonces, hay que visualizar eso que está por detrás, que esa división, que por supuesto que requiere
el acceso abierto requiere líneas de intervención específicas vinculadas a las políticas de ciencia, tecnología, bla, 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 y que las cuestiones de REA requieren de intervenciones específicas en temas de pedagógico, en temas de cultura institucional, pero son lo mismo, porque quienes desarrollan los materiales de enseñanza y quienes desarrollan la investigación son los académicos, son las mismas personas. Entonces, esas divisiones no, son desde las intervenciones, pero no necesariamente son ni filosóficas ni conceptuales. Pero tienen detrás tradiciones, tienen detrás culturas, y esas son las dificultades y por donde hay que trabajarlo, a mi criterio, ¿no? Bien. Bien, clarísimo. A ver si hay algún comentario o pregunta más. Bueno, Virginia Inés Simón, de acá de Mar del Plata, Argentina, muy excelente la presentación. Nelson Piedra, que te estuvo mirando todo el tiempo. Súper de acuerdo. Reusar lo global desde lo local, esa es la vía. Celeste Colauti, estoy viendo el portal, muy buen modelo, la verdad me gustó mucho. Y bueno. Muchas gracias a todos y a todas, de verdad. Hay mucha gente querida por todos lados, además. Es así. A ver, Bir, bueno, Bir... ¿A cuál de las dos? Sí, sí. Una es Bir, la otra es Virginia y no te conozco tanto. Pero estaba pensando, digo, todo este análisis y toda esta experiencia que fuiste presentando y que fueron desarrollando, ¿no? Estas lecciones aprendidas de articuladores, de comunidades, de redes de innovación, diversidad. Para alguien que, digamos, para alguien que desde una institución o para algún colectivo de colegas, de profesionales, o inclusive, digo, para nosotros mismos, desde la comunidad de aprender, o incluso el grupo ARIA, digo, ¿cuáles son pasos o recomendaciones para, digamos, para seguir haciendo? Porque a veces siempre uno encuentra más excusas para, bueno, no hay financiamiento, no tengo tiempo, porque generalmente el financiamiento, como no existe, uno pone horas de su trabajo, horas dedicadas a su familia. Entonces, para no perder las esperanzas sobre todo esto, digo, ¿no? Ahora estamos en un momento muy particular en nuestra región, donde los 10 o los 15 años o los 12 años de progresismo, de gobiernos progresistas, se terminaron, salvo por ahí, bueno, ahora en México. Uruguay queda. Caminando. Ay, es difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, pasé mucha desesperanza al no poder lograr, por ejemplo, la sostenibilidad del LATIN. Todavía estoy en duelo con eso, ¿no? Creo que es muy difícil, que es un camino que requiere con mucha convicción, que requiere amigos, socios, pero amigos, o sea, juntarse con gente con la que uno se siente bien, con gente que comparte tu visión. Hay mucho de amor en acción acá, en estas cosas, ¿no? Es construir una comunidad, gente que te sostenga, con la cual puedas compartir, puedas hablar, puedas pensar tu práctica, que te ayude a complejizar esa práctica. Me parece que por ahí va la cosa, ¿no? Y también no tener miedo, me parece, no tener miedo a hacer, y hacer con otros, incluso que vengan de otro palo, ¿no? Que vengan de otros campos, que te complejicen tu modo de actuar, de intervenir. Me parece que también eso, ¿no? Yo creo que el tema es la comunidad, el tema es que hay sí mucho de amor en lo que uno pone en juego, el compromiso, la lógica entusiasta sigue siendo por ahora
en este campo sigue siendo la matriz, ¿no? Porque no estamos ni cerca de procesos de generalización. Entonces es eso, es la lógica entusiasta aún. Pero entonces necesitas crear tu red, ¿no? Y aliarte con compañeros. Me parece que está buena la pregunta, ¿no? Es por dónde fuimos nosotros, por lo menos. Bien, muchas gracias por la respuesta. Ahí otra vez pregunta, no. Virginia. Virginia Inés Simón, gracias, venimos siguiendo mucho el trabajo. En estos momentos trabajamos con Patricia Díaz, Uruguay es un ejemplo a seguir y serán quienes marquen los pasos del intercambio transfronterizo para América Latina en lo que se refiere al Tratado de Marrakech. Tenemos que seguir aprendiendo y dialogando. Es mucho valor este webinar. Muchas gracias, Virginia. Inés Simón y Virginia. Es el webinar de las Virginias. Virginia. Por lo menos creo que nunca estuve presente con 3 Virginias. Yo tampoco. Nelson Piedra ahí pregunta cuáles son las perspectivas hacia cursos abiertos, por ejemplo, cosas tipo MOOCs. En nuestra región, a falta de fondos, necesitamos conectar los puntos, Linked People, convicción, ponernos la camiseta y ponernos en acción. Los fondos llegarán. Qué grande, Nelson. A ver, era la pregunta que me hacía Nelson era, te la repito, sobre cuáles son las perspectivas hacia cursos abiertos, por ejemplo, del estilo MOOCs. Bueno, yo creo que ahí son ellos los que están marcando la línea en la región, es el equipo de Nelson, son los que están más desarrollados y que además con una concepción abierta, ¿no? Porque con el tema de los MOOC es un tema muy, muy, muy complejo, es un tema que nace del movimiento de los REA, pero que en cierto modo se abre por el tema de la mercantilización de los procesos. No son REA los MOOC, los MOOC que se venden no son REA. Hay atrás la profunda visualización del movimiento neoliberal de transformación de la educación superior, involucra la emergencia de empresas que son intermediarias de educación superior, como Coursera, edX, ¿no? Entonces hay que estar con mucho cuidado con el tema de los MOOC. Ahora bien, el modelo de cursos abiertos, yo creo que no necesariamente tiene que pasar por esas intermediaciones. El ejemplo es lo que hace el equipo de Nelson, que tiene su propia plataforma de MOOC en la universidad, y que se hace desde la perspectiva de el abrir los recursos, ¿no? Esa es también la nuestra, pero estamos muy, muy, muy por detrás. Lo que nosotros usamos es Moodle Hub, que es que los docentes pueden desde su propio, o sea, cuando tienen su curso, pueden compartir su curso en el hub de Moodle que tenemos, ¿no? Y publicarlo como abierto. Es hasta ahí donde hemos llegado, porque además también para pensar una política de cursos abiertos implica que vos puedas tener los recursos humanos para poder sostenerlos. Y eso implica no hacer morcilla con sangre ajena, ¿no? Como siempre digo, o sea, o sea, los docentes ya tienen bastante con lidiar con las cosas que suceden, atender a todos los estudiantes dentro de la universidad, y es muy difícil que puedan destinar horas, recursos para eso, ¿no? Entonces hay que pensar una política de cursos abiertos que implique todo un sistema de financiamiento que es para mí una política de extensión universitaria. Entonces requiere de intervenciones específicas y planearlos, ¿no? Yo creo que por eso, en nuestro caso, ha sido una de las dificultades más grandes para poder desarrollar una estrategia específica, una línea específica de REA, de cursos abiertos, que sea independiente, que sea REA, que sea autónoma, que sea sostenible. Es algo muy complejo. Y después hay otro tema
con respecto a los MOOC, y es que es el modelo pedagógico que es subyacente, que es un modelo tradicional, que es absolutamente apegado a la tradición más antigua de la educación a distancia, no hay nada innovador ahí. Entonces hay que pensar para qué, ¿no? Si es para vender, en general es para vender la marca o es para... El otro día me comentaban que ahora, bueno, obviamente que ha significado lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, los modelos tradicionales de MOOC que se venden, lo que hay es, por ejemplo, lo mismo que ganarían con un estudiante de una universidad de elite, con la matrícula de un año, lo ganan con 100 estudiantes del tercer mundo que hacen ese curso X. Ese curso X lo pagan con una matrícula, ponerle $100, esos 100, ¿no? Y esos $100 tenés que renovarlos año a año. O sea, esa acreditación para ese curso que tú pagaste te vale solo por un año. Es algo increíble lo que están haciendo. Y además, obviamente, están sirviendo para desarrollar acreditaciones de programas de posgrado, como si fuera del mismo valor, ¿no? Pero me preocupa eso último que me comentaron de que las acreditaciones de la certificación dura un año. Muy loco. Entonces, hay alrededor del MOOC un montón de cosas muy feas, muy malas para la educación superior, y que hay que tener mucho cuidado. Quizás hay que pensar cómo diferenciar las cosas buenas que se pueden hacer en esa línea, pensar otro nombre quizás, no sé. Y puedo sumar ahí una preguntita antes también. En relación a lo que comentaba sobre, bueno, comentaba también Nelson el otro día, las distintas capas, digamos, de acción, desde lo tecnológico, lo técnico, lo social, lo pedagógico, justamente también hablando de todo lo que es la educación abierta. Pero, y también a partir de lo que muchas veces también comentábamos esta situación de empezar a pensar críticamente desde el sur, ¿no? Y se me ocurre que la variable de tener y de empezar a contar, a colaborar en construir infraestructuras digitales autónomas, ¿no? Que nos permitan justamente construir y apoyar este movimiento, ¿no? De educación abierta o de redes, etcétera. ¿En qué lugar estamos en la región en ese sentido? Si tenemos que pasar justamente de la acción, digamos, pasar a la acción, pasar a las políticas, a las prácticas, ¿qué lugar vos le estarías dando a la cuestión de las infraestructuras digitales como un ecosistema digital desde el sur y crítico, ¿no? Bueno, es clave, ¿no? El tema del acceso es clave, sigue siendo clave, sigue habiendo brecha. Pero además, creo que, mira, nosotros ahora estamos trabajando en visualizar los próximos 10 años del PROEVA, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo en el marco de esta celebración. Y una de las cosas que veíamos, bueno, entre los escenarios posibles, los futuribles, ¿no? Está el trabajo en temas de las habilidades transversales o las habilidades digitales o las competencias digitales, como le quieras llamar, de acuerdo al marco filosófico que te inspire, ¿no? Y yo creo que por ahí hay una pista, ¿no? Me parece que estamos lejos de tener competencias digitales. El mundo está aún lejos. No somos solamente en América Latina, o sea, creo que la falacia que echa de los nativos digitales trajo como una visión de que bastaba con disponer de la tecnología y de los dispositivos para poder hacer usos adecuados. Hay estos ecosistemas que implican incluso los entornos
institucionales, como pueden ser los EVA o los ambientes que son ecosistemas digitales institucionales, y los otros elementos del ecosistema que pueden ser los entornos personales de aprendizaje, todo lo que rodea a las personas y que lo utilizan para estudiar, como puede ser un webinar como este, o los estudiantes que buscan siempre algún mexicano para que te enseñe en YouTube, ¿no? Como dicen acá, siempre va a haber algún mexicano que te lo enseñe. O sea, hay un montón hay un escenario donde las personas aprenden con diferentes componentes, pero hay que ver si eso realmente es aprendizaje, o sea, utilizan diferentes ambientes, pero no necesariamente ahí hay aprendizaje. Entonces, a mí me parece que eso es una de las claves del trabajo, eso que acabas de decir justamente tú, atraer, que es el tema de que cómo el uso crítico, la apropiación responsable, el acceso a la información, todo lo que son las nuevas alfabetizaciones mediáticas, hay mucho trabajo por hacer ahí, hay primero que comprender por dónde. Nosotros creemos que hay una línea de trabajo que va por ahí, ¿no? Que estamos lejos de que realmente se hagan usos que realmente sean liberadores, que sean realmente situados en contexto, en aprendizaje, en aprender realmente, y que hay que trabajar por ahí, ¿no? Incluso, perdón, el tema de la integración de las tecnologías a las didácticas específicas, ahí hay muchísimo trabajo para hacer también, porque incluso como se trabaja mucho en integración de tecnología desde lo que es como esas cosas más transversales, ¿no? Pero ¿qué cosas vamos a tener que aprender en términos de cómo aprender química con tecnología, o cuál es la tecnología que necesitamos integrar y qué recursos necesitamos integrar para aprender química, ponele, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay mucha investigación para hacer todavía, mucho trabajo para hacer. Y muy difícil, porque es focalizado, ¿no? Claro. No se escucha. Gracias, ahora sí. No, te decía que muy interesante, muy claro y muy de acuerdo. Por ahí comentario de Nelson y no tanto pregunta, pero respecto a lo que vos respondías antes, dice, pero es muy local nuestro Open Campus. ¿Cómo conectamos Uruguay, Argentina, México? Ese es un ejemplo de Linked People, ¿no? Entonces, ahí, más que una pregunta, es un llamado para que hagamos fuerza y nos unamos. ¿Qué tal un curso LATAM abierto basado en REAS? Cada uno aporta el valor que tiene. Sí. Puede ser un proyecto que salga de estos webinars, ¿no? Sí. A ver, con estos webinars, y ya que está, agrego, digamos, el 29 de septiembre en Buenos Aires, justamente en todo este contexto que estamos viviendo como país respecto a la educación superior y a la ciencia y la tecnología, donde, bueno, la mayor parte de las universidades nacionales no está alcanzando el presupuesto y el Ministerio de Ciencia y Tecnología dejó de existir, pasa a ser una secretaría que depende del Ministerio de Educación, cosa que ya se había superado hace más de 10 años. Pero bueno, en este contexto, así todo, organizamos la OpenCom LATAM el 29 de septiembre en la sede de la UMET, de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Organizamos todo ese día charlas, desafíos, discusiones, talleres sobre datos abiertos, educación abierta y acceso abierto al conocimiento científico. Concretamente, esta serie de webinars que organizamos con Aria, con Virginia y desde la comunidad de Aprender, ese 29 de septiembre, ese sábado a la tarde, junto a Javiera Atenas, vamos a organizar en el taller un kit de educación abierta para intentar que quede disponible, liberarlo, y que muchas de estas charlas que muchos de los expositores como Virginia, como Nelson, como Martín Tena de México,
aportar, y Virginia mismo aportaron sus conocimientos muy generosamente, pueda hacer las bases para ese kit y pueda hacer las bases para algo más, ya sea curso abierto, MOOC, encuentro, digo, que sea, o sea, la verdad que ganas hay, ganas tenemos y necesidad también. Así que en estos contextos donde falta todo eso o faltan muchas cosas, seguimos estando nosotros las personas que tenemos ganas y estamos convencidos de que este es el camino sustentable para la educación, para la ciencia, así que adelante, digo, necesitamos por ahí algún ok de ustedes los referentes y los que vamos ahí detrás acompañamos y armamos. Linked People, entonces. Linked People. Así será. Vir, Brusa. Sí. No, además, bueno, sumar a lo que decía Fer, que bueno, para aquellos que tal vez no puedan estar presencialmente el 29, sí vamos a seguir con esta serie además de la serie de webinars, planteándonos la temática de cómo debatir el plan de acción de REA, de Eslovenia, pero bueno, también no se preocupen que bueno, vamos a tanto los presenciales como los que han asistido a esta serie de webinars, vamos a hacerlo bastante abierto y colaborativo, compartiendo algunos links para previamente tal vez, o durante y posteriormente, para que todas puedan ahí colocar este linkeo de acción y de amor por la acción también, como decía Virginia, amor por esta cuestión de lo abierto, del acceso y demás. Así que en ese sentido, bueno, estén atentos a las redes, a sus mails y demás, que esa posibilidad lógicamente se va a poder poner en práctica, ¿no? Completamente, Vir, te decía. Bueno, despedimos a Virginia, a Rhodes, agradecemos mucho todo tu tiempo y tu conocimiento, fue muy interesante, la verdad, este encuentro. Agradecemos a todos los presentes también, digo, a los que están por el chat, por el Facebook, por Twitter, la verdad que les agradecemos que estén ahí porque, digamos, es la forma en la que se completa lo que estamos haciendo, ¿no? Digo, con sus preguntas, con sus comentarios, con sus ganas de linkear personas, proyectos, es la forma en la que esto deja de ser un webinar y pasa a ser algo más, ¿no? Alguna línea de trabajo, algún proyecto y alguna esperanza. Bueno, les agradezco mucho a todos, los esperamos, sí, el miércoles, no mañana, sino el miércoles de la próxima semana, como antes dijo Virginia, para continuar con los últimos 3 webinars previo OpenCon Latam el 29 de septiembre. Muchísimas gracias a todos por estar. A Virginia, Rhodes, ¿querés saludar, despedirte de tu público? Sí, a los amigos que están ahí. Bueno, muchas gracias, de verdad. También siempre que uno hace estas cosas es un momento para pensar, ¿no? Cuando tenés que comunicar tu práctica es también un momento para pensar tu práctica y es una gran oportunidad. Así que les agradezco mucho la invitación, la iniciativa es muy valiosa y bueno, cuenten con nosotros para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias. Vir, ¿ya estás? Brusa, cierra. No, un saludo a todos. Bueno, nuevamente agradecer a Virginia y allí a todo su equipo que también estuvieron acompañándonos en la previa y durante. Y bueno, seguir aquí conectados y hasta el miércoles que viene entonces. Perfecto. Lo último que agrego y comento es, vamos a compartir los recursos educativos abiertos justamente de esta charla, la grabación, la presentación y algunos links que nos compartan. También hicimos un hilo en Twitter de todo lo que fuimos posteando, así que nada, súmense.
compartan los recursos educativos, así cada vez somos más y ojalá el miércoles que viene, no mañana, sino el próximo, puedan todos estar acá. Muchas gracias por estar y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao.